Bueno, vamos adelante, pues. Adelante, Daniel. Muy bien, gracias. Vamos a leer, antes de nada, vamos a leer el Salmo 147. Lo que voy a hacer esta mañana es precisamente seguir un poco adelante en ese Salmo. Yo empecé estudiándolo por un tema que íbamos a dar en la iglesia en relación a los atributos de Dios, justo cuando nos surgió este confinamiento, y seguí estudiándolo y vi que tenía también, yo creo que tiene también una medida de provisión también para nosotros en este tiempo. Y bueno, lo que iba a ser un estudio, pues al final se va a convertir en 3 o 4, porque estamos realmente disfrutando. Así que vamos a leer el Salmo 147. Muy bien. Dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Versículo 7. Esta sería la primera parte, del 1 al 6. Y ahora del 7 al 11, que es donde vamos a meditar algo ahora en esta mañana. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. En otras versiones dice en la fuerza de las piernas del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Como decía, nos vamos a centrar en esta segunda parte de este salmo. En la primera, si alguno oyó ese primer estudio, esa primera meditación, pues nos centrábamos en el hecho de que Dios cumple con sus propósitos con su pueblo. Dios y sus propósitos para mí. En esta segunda parte, del 7 al 11, vamos a ver cómo Dios es el sustento de mi vida. Dios y el sustento de mi vida. Es muy interesante que en estos días, en bastantes ventanas, en balcones, se está viendo la figura del arco iris con una inscripción. La inscripción es: todo irá bien. Y a mí me resultaba curioso que parece que cuando tenemos la soga al cuello, cuando tenemos una situación de mucha dificultad, recurrimos a símbolos, símbolos que se han usado en estos años atrás para relacionarlos con ideologías que para nada están relacionadas con la palabra de Dios y con la obra de Dios en relación a la humanidad.
Pero nosotros hoy día estamos relacionando curiosamente el arco iris con el sentido original que tuvo el arco iris, y que yo creo que lo sabemos todos. El arco iris fue ese arco que Dios puso en el cielo después del diluvio, que es un hecho histórico real que ocurrió para confirmar el pacto de Dios con la humanidad de que nunca volvería a destruir el mundo a través de un diluvio. Y el pacto, la garantía, la seguridad es ese arco que aparece en el cielo cuando llueve y después sale un poco del sol, cuando la luz pasa a través del agua. Y es muy interesante que ese arco iris ahora está sirviendo en algunos lugares como recuerdo de los que están muriendo, como recuerdo de los ausentes, pero en muchos casos está sirviendo para animar, para levantar el ánimo de aquellos que están pasándolo muy mal, de los que estamos todos pasándolo muy mal, y para recordarnos que las cosas irán bien, que las cosas mejorarán. Así que en este tiempo el arco iris se vuelve de nuevo a usar, no en el sentido no relacionado con la bandera de la ideología de género y con los grupos LGTBI, sino como un emblema de esperanza que nos señala que pronto esto va a cambiar. Bueno, y los cristianos sabemos que Dios está controlando esta situación y realmente que todo va a cambiar. Y esperamos que cambie para bien. Pero la realidad es que no nos agarramos solamente a una esperanza vacía. Nos agarramos a una esperanza que tiene una base tan sólida como la que tiene Dios mismo. Así que yo quería compartir con vosotros en esta mañana 3 ideas. Responde humildemente a la grandeza de Dios. Esta sería la primera, versículo 7. Responde humildemente a la grandeza de Dios. Reconoce humildemente la provisión de Dios. Versículos 8 y 9. Y reacciona humildemente ante ese Dios y ante la responsabilidad que tienes ante ese Dios. Versículos 10 y 11. Así que me gustaría compartir en el tiempo que tenemos estas tres ideas sencillas. La primera, responde humildemente a la grandeza de Dios. Ya vimos en el primer párrafo, hay 2 características de Dios tremendas. Dios es todopoderoso, lo relacionábamos con ese Dios de muchos pechos, ese Dios que tiene un pecho relacionado con el pecho materno, capaz de amamantar, de sustentar, de dar cobijo, de dar cariño, de dar amor, de proteger. Y también destacábamos el entendimiento, el discernimiento, la inteligencia además infinita de Dios, versículos 5 y 6. Pues ahora nos toca responder. El versículo 7 literalmente dice: responded a Dios con alabanza. Responded a Dios con alabanza. En este caso el verbo que se usa no es solamente cantar o alabar, como viene en algunas versiones, sino que la idea es responder. La alabanza tiene que ser una respuesta lógica a lo que hemos visto en cuanto al poder de Dios y a la capacidad de Dios para cumplir con sus propósitos para su pueblo. Y es curioso que de la palabra responder surge la palabra responsable. O sea que una persona responsable es la persona que sabe responder de una manera adecuada ante una situación concreta. Así que yo animo a todos a que ante esta visión gloriosa de Dios respondamos de una manera lógica, que es con alabanza y con adoración.
a mí me entristece mucho la crítica de algunos filósofos marxistas que criticaban a la religión en general y que criticaban al cristianismo, porque ellos decían que el cristianismo es una construcción humana. El hecho de que el hombre proyecta en un Dios irreal, ilusorio, inexistente, proyecta sus fuerzas, sus anhelos, sus aspiraciones. Y al final el hombre lo que hace es que crea ese Dios. Crea ese Dios con D mayúscula. El hombre lo que hace es transferir a ese Dios, a ese ser inexistente, que es una ilusión, que es algo fantástico, de ciencia ficción irreal. El hombre proyecta lo que son sus anhelos y sus deseos. Y al final tenemos un Dios muy grande, pero simplemente construido, como si fuera un invento humano. Pero claro, el problema de estos filósofos marxistas y algunos también neomarxistas es que ellos lo que hacen es meter en el mismo saco a todas las religiones. El problema para estos filósofos es que el hombre en general, la religión en general, al transferir sus anhelos, sus deseos, sus fuerzas, hace a un Dios fuerte, pero está haciendo al mismo tiempo a un hombre débil y pobre. Ese es el concepto de alienación que tenían estos filósofos y que aplicaban al cristianismo. Y en un sentido llevan razón. Cuando nosotros nos inventamos la religión, cuando nosotros nos inventamos un Dios, estamos creando a un Dios muy grande, pero lo estamos empobreciendo al hombre. Pero el problema es que lo que ellos no sabían es que los primeros que criticaron ese tipo de religión como construcción humana fueron precisamente los profetas bíblicos. Ellos fueron los que con más claridad condenaron las falsas religiones basadas en la idolatría. Así que nosotros no podemos condenar al cristianismo al igual que todas las demás religiones. Eso es injusto. Eso es meter a todas las religiones en el mismo saco y acusarlas a todas de lo mismo. Y lo que es más curioso para mí es que esta crítica la hace precisamente un filósofo neomarxista como fue Erich Fromm, además basado en el Antiguo Testamento, en los profetas bíblicos. El Dios al que nosotros adoramos no es un invento nuestro. Sería imposible inventar a un Dios así de poderoso, así de sabio, así de misericordioso, de justo, de santo, que se ha metido en el mundo del hombre y que ha actuado y que ha dejado evidencia de su actuación. Eso no se puede inventar. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos pide que seamos responsables y que respondamos adecuadamente, es porque Dios se merece esa actitud de adoración, de alabanza, de reconocimiento. Nosotros no le estamos inventando, nosotros estamos respondiendo a un Dios que se ha revelado como un Dios glorioso. Y lo que tenemos que hacer es adorarle a Dios por lo que Él es, por su gloriosa naturaleza. Adorar a un Dios que tiene una identidad y unos atributos tan gloriosos que le convierten en la persona más maravillosa de este universo. A un Dios de gloria, de majestad, de honor, donde cada uno de sus atributos están elevados al infinito. Su gloria, su santidad, su poder, su inteligencia, su amor, su misericordia, pero también su severidad, su justicia, su ira santa. Adorar a Dios por lo que Él es. Esa es la respuesta que tenemos que dar a Dios.
también alabar a Dios por su obra, por lo que Él es y también por lo que ha hecho, por lo que hace al día de hoy. Aún en medio de esta pandemia, Dios está actuando. Su provisión, por su protección, por su obra de redención, por unos planes maravillosos que se van a extender desde ahora hasta toda la eternidad. El Señor no solamente derrama su lluvia y hace salir el sol sobre buenos y malos, sino que derrama su gracia sobre nosotros al hacernos sus hijos a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que hacemos nuestra a través del arrepentimiento y de la fe. A lo primero que queremos llevarte, querido amigo, querido hermano, que respondas responsablemente ante este Dios y que lo hagas con adoración, con alabanza, que el temor que estamos pasando, el miedo que estamos pasando, no nos nublen la vista. Nosotros ahora mismo, yo tengo a un cuñado mío en la UBI, muy grave, en Málaga, con una neumonía que no sabemos dónde va a acabar esto. Y estamos orando y estamos intercediendo por él, pero lo estamos haciendo respondiendo también al hecho de que Dios es soberano y que sus planes van a ser los mejores para él y para su familia, y que sus planes van a traer gloria a Dios, y eso nosotros no debemos de querer eliminarlo. Si cualquier cosa que traiga gloria a Dios, tenemos que alabar y tenemos que adorar a Dios por cada una de esas cosas que traen gloria a Dios. Responde adecuadamente y humildemente a la grandeza y al poder y a la maravilla de Dios. En segundo lugar, quería animarte, querido hermano, querido amigo, a que reconozcas humildemente la provisión, la actuación de Dios en este mundo. Dice el versículo 8, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. En esta nueva sección vemos que el énfasis ahora está en la actuación de Dios para garantizar el sustento de su pueblo. Es muy interesante que de nuevo el salmista apela al poder controlador de Dios sobre la naturaleza. Si en la sección anterior pudimos ver el poder de Dios sobre las estrellas que pueblan el universo y que Dios tiene controlada cada estrella, la pone en su sitio exacto para que las fuerzas que hay en el universo estén compensadas y no salte todo por los aires. Si Dios conoce a cada estrella por su nombre, decíamos, ¿cómo no va a conocer nuestra situación personal y particular y no va a actuar en consecuencia? Pues ahora el Señor actúa en estos versículos garantizando el sustento para toda la humanidad. Es muy interesante que el poder de Dios en la naturaleza es usado claramente en la Escritura como garantía de su cuidado hacia su pueblo. Así que aquí vemos el poder de Dios actuando para mantener el ciclo del agua, garantizando las cosechas para el hombre y el sustento también para los animales que en aquella época eran tan importantes como ayuda al hombre. Y aquí también tenemos que venirnos a nuestros días. En la mayoría de las mitologías antiguas, pero en algunas ideas también, en algunas ideologías actuales, se asocia a la tierra como madre, o se apela a la tierra como madre, como una madre que es capaz de dar vida y de dar sustento a toda la humanidad. Así que todos dependemos de la madre tierra.
y por ello hay que cuidarla, hay que mantener el equilibrio entre todos los agentes que actúan en la tierra, desde los hombres, los animales, las plantas, y mantener y cuidar ese equilibrio. Hay un proverbio de los antiguos habitantes de América que decía: la tierra no pertenece al hombre, sino el hombre a la tierra. Y de ahí esa denominación de madre tierra. Y algunos piensan que la tierra funciona como un organismo vivo independiente. Es verdad que la tierra tiene recursos propios y una energía que transmite a todo lo que vive en ella. Y para algunos la tierra, como decía antes, es llamada la madre tierra, porque creen que la tierra tiene recursos propios para hacer bien a la humanidad. Pero en realidad nosotros como cristianos vemos que en última instancia la tierra no funciona con poderes que son inherentes a ella misma. Es Dios quien se ha comprometido a mantener, por ejemplo, las estaciones. Dice Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es Dios quien hace salir su sol sobre buenos y malos, y quien hace llover sobre todos. Es Dios. Jeremías 31:35 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. Todas estas leyes dependen de Dios. En última instancia es Dios quien establece las leyes y las mantiene y las conserva. Es Dios. Nuestro Dios es el Dios de toda provisión. No es la madre tierra por ella misma. Es el Dios del universo, no solamente el Dios de la tierra, el Dios del universo. Él es el que va a garantizar las lluvias, el sol, el correcto funcionamiento de la tierra para que ella pueda producir las cosechas necesarias y por tanto el sustento de su pueblo. Mirad, en el contexto histórico de este salmo, ya dijimos que este salmo probablemente se escribió cuando el pueblo había vuelto del exilio. Se habían encontrado su tierra devastada, la economía colapsada, hundida, sus casas destruidas, el templo destruido, las murallas que le iban a defender de los pueblos de alrededor, de los enemigos que le querían echar al mar. Esos muros estaban totalmente destruidos y quemados. Así que esta idea de que Dios es el Dios de toda provisión y iba a tener una carga consoladora muy grande para el pueblo piadoso, para el pueblo que ha vuelto con gran ilusión del destierro para vivir en su tierra, y se habían encontrado condiciones económicas, materiales muy duras, y ellos tenían que estar trabajando muy duro para reconstruir la ciudad, un trabajo duro físicamente, pero duro también emocional y mentalmente, porque estaban rodeados de un montón de personas que solamente les querían hacer daño. Y ahora van a poder hacer ese trabajo con más tranquilidad de mente y de fuerza física, porque podían estar convencidos de que el Señor se iba a encargar de proveer para todas sus necesidades. No iba a proveer lo que ellos quisieran, iba a proveer lo que ellos necesitaran, que es algo muy distinto. Y ahora, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros no sabemos lo que vamos a tener que enfrentar como nación, como continente, como humanidad, después que acabe esta pandemia. Nosotros
Lo que sí sabemos es que todas las previsiones, los retos económicos van a ser son muy duros. Las previsiones son muy poco halagüeñas. El parón de la actividad económica va a provocar, y ya lo está provocando, lo vimos ayer cuando salieron los datos del paro, que el desempleo creciera mucho. No sabemos si vamos a tener los recursos necesarios como familias, como iglesias, para luchar contra esta crisis una vez que termine todo esto. Y ante este panorama es lógico que nos preguntemos, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestras familias? ¿Podremos salir adelante? ¿Cuánto nos costará, no solamente en lo económico, en lo emocional, en lo psíquico, en lo personal, en lo espiritual? ¿Cuál va a ser el coste que vamos a tener que pagar como personas, como familias, como iglesias, como nación? Pero lo que nos deja claro este salmo es que en momentos de crisis el Señor se manifiesta a su pueblo de una forma gloriosa, manteniendo la normalidad de la naturaleza para que haya provisión. En este sentido, Habacuc, en unas circunstancias muy parecidas, declara algo en este mismo sentido que conocemos todos muy bien. Ante la inminente invasión babilónica que lo iba a destruir todo, el profeta Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, ante un colapso total de la economía, completo de la economía, la reacción del profeta es: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El Señor nos va a dar una vitalidad renovada. Si habéis visto a una cierva, nosotros que hemos vivido años en la Sierra de Cazorla, ver una cierva saltando por los riscos y moviéndose por el campo, es impresionante la soltura, la agilidad. El Señor nos ha prometido mantener nuestra agilidad, nuestra fuerza, a pesar de que todo se colapse, y sobre todo que podamos mantener nuestro gozo en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que primero nos animamos a nosotros mismos a responder con humildad ante la grandeza de Dios, adorando, alabando a Dios. Hemos visto también la importancia de reconocer humildemente la provisión de Dios, la actuación de Dios como el Dios proveedor de todo, que mantiene la naturaleza como garantía de su provisión para nosotros. Frente a la preocupación lógica que se podría tener en una situación como la nuestra, está la alternativa que nos presenta el Señor, y es mantener una actitud de confianza, de dependencia de Él, de agarrarnos fuertemente a la convicción de que el Señor proveerá, no lo que queremos, no lo que deseamos, sino proveerá lo que es necesario. Yo creo que quizá el tiempo de vivir como sociedad tan fácilmente y con tantos medios, quizá eso se vaya a ir acabando, pero el Señor ha prometido proveer lo necesario. Y en tercer y último lugar, me gustaría animarte a que reacciones humildemente ante tu propia responsabilidad. Dice el versículo 10 y 11, Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre o en las fuerzas de las piernas del hombre, sino que se complace Jehová en los que le temen,
y en los que esperan en su misericordia. Reacciona humildemente ante tu responsabilidad. Nuestra tendencia sería en estos momentos esforzarnos por luchar contra esta crisis, usando nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, nuestros propios recursos. Nuestra tendencia sería afirmarnos en lo que podamos hacer por nosotros mismos, sin contar con nadie más. Al fin y al cabo, nos tenemos a nosotros mismos, dijo el otro día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No tenemos los recursos extraordinarios y necesarios que necesitaríamos en una situación tan crítica como esta, pero nos tenemos a nosotros mismos. Nadie me va a sacar de esta crisis, así que tendré que esforzarme lo más posible con lo que tengo y con lo que soy. Así que confiamos en nuestros recursos y en nuestras fuerzas. Y sin embargo, este salmo nos lleva a huir de actitudes unilaterales y mantener una actitud de confianza y de dependencia del Señor. Los versículos 10 y 11 que hemos vuelto a leer, en este sentido son muy claros. El Señor no se deleita en que nos creamos, en que creamos que por nuestras propias fuerzas y nuestros propios recursos vamos a salir adelante. Ahora menciona algo interesante aquí, la fuerza del caballo. En nuestra sociedad, tan lejos culturalmente de la suya, nos podemos hacer una idea de por qué menciona esto, pero tenemos que entrar en aquella cultura, en aquellos años. El caballo era un animal muy considerado a la hora de luchar o de trabajar. Era muy valorado por la fuerza que tenía. Entonces, un país, un pueblo, un rey que tuviera muchos caballos, esto era sinónimo de un país, de un pueblo, de un rey que tenía muchos recursos, mucho poder. Los caballos en aquellos tiempos es como ahora las cabezas nucleares. A más cabezas nucleares, más poder, más intimidas a tu enemigo. En aquellos tiempos era lo mismo. Más caballos, más poder, más miedo podrías infundir en tus enemigos. Y por eso el Señor, en vez de decirle a los reyes que acumulen caballos, le dice lo contrario, que no acumulen caballos, que no amontonen caballos. Esta era la primera orden que Dios le daba a un candidato a ser rey en Israel. Cuando asumían el trono, tenían que obedecer en primer lugar esta orden que hay en Deuteronomio 17:16. No tomarás para ti caballos, ni harás volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Los reyes tenían que basar su poder no en la fuerza de los caballos, ni en infundir con esa fuerza miedo a los enemigos a través de los caballos. Ellos tenían que saber que solamente podrían ser fuertes dependiendo del Señor. Y por eso el Señor insiste que la solución no está. La solución para la salida a sus problemas económicos y del tipo que fuera, no iba a estar en los caballos, tampoco en la agilidad, ni en la pericia de los hombres. No se complace en la agilidad y en la fuerza del hombre. El original aquí habla de la fuerza de las piernas del hombre. Está refiriéndose seguramente a la parte donde el hombre concentra sus fuerzas, seguramente donde basa su autoconfianza. Así que el Señor no quiere que confiemos solo en nuestros recursos materiales o en nuestra habilidad personal, en nuestra pericia para buscarnos la vida, en nuestra pericia para idear a ver cómo podemos salir de esta. Y no es porque eso esté mal. El Señor nos anima a que trabajemos, a que nos esforcemos, que seamos productivos, que no seamos unos vagos o unos irresponsables. Pero lo que aquí el Señor quiere decir
Es que no podemos confiar solo en nuestra pericia, en nuestros recursos para salir adelante adelante en una crisis profunda. A lo que nos anima este salmo es a confiar en primer lugar en la persona de Dios, en sus recursos. A esto se refiere el versículo 11. Dios se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. El temor del Señor apunta a una vida de piedad, a una actitud de confiar, de depender, de esperar en su misericordia. El concepto de piedad, que es la idea que está relacionada con el temor de Dios, hoy día está muy mal visto. Bueno, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? La gente relaciona a una persona piadosa con una persona beata, que está todo el día en la iglesia, con la vista cerrada a la vida real, a los problemas de cada día. Pero esto no es así. Es la actitud para mí más preciosa y más práctica a la que podría apuntar cualquier persona que realmente le quiera sacar partido a la vida. Es la idea de vivir al calor de Dios, al calor de su presencia, haciendo el intento de no desagradarle en nada, haciendo su voluntad siempre. Aquí dicen los que le temen, es una expresión muy importante en la Escritura. Los temerosos de Dios son esas personas piadosas. Algunas dirán que esta actitud es indigna, porque cuando se requiere un esfuerzo, cuando estamos en una situación de crisis, donde hace falta apoyar, pues algunos entienden esto como escurrir el bulto. Esto se podría entender como negligencia, indolencia o como un conformismo irresponsable. Pero no, esto no es así. Y los cristianos lo estamos demostrando ahora, ayudando en muchas cosas, en muchas áreas. Esto es una actitud de esperanza activa en Dios. Dios no quiere que seamos unos espabilados, que recurren solamente a sus propios medios y a sus propios recursos, que corren de aquí para allá, buscando su propia manera de salir del atolladero. El Señor no quiere espabilado en este sentido. El Señor quiere personas piadosas, personas que lo buscan, y que lo buscan con temor delante de Él. En este sentido, el libro de Proverbios es muy interesante para ver todas estas ideas en cuanto a la piedad. Ahora, queridos amigos, queridos hermanos, no perdamos esta oportunidad histórica que el Señor nos permite vivir como individuos, como familias, como iglesias, como nación, como continente, como humanidad, al completo, de reaccionar humildemente ante Él, con una actitud de temor, con una actitud de espera activa en su misericordia. Si realmente queremos ver cambios en nuestras vidas, tendrá que ser a base de esta actitud reverente, piadosa, de postrarnos con humildad delante del Señor, en búsqueda de su rostro, en arrepentimiento y en fe, en dejar el pecado que ha sido lo que nos ha estado atando a esta tierra, atando a unos intereses ilegítimos, pidiendo perdón por todo aquello que nos ha alejado de Dios, que nos ha alejado de la piedad, del temor de Dios. Si realmente queremos ver cambios en nuestras vidas, tendremos que fomentar esta actitud. Ayer leí algo que me impresionó, porque esta es la idea que yo y muchos amigos y hermanos nuestros estamos teniendo, pero este hermano ha conseguido ponerlo en palabras. Este hermano dice: si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración,
sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Estas son palabras de Ray Ortlund, el pastor de una iglesia en Nashville. ¿Qué tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Si después de esta situación volvemos a la misma normalidad, a los mismos problemas, a las mismas situaciones, esto no ha servido de nada. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, queridos amigos, a vivir en el espíritu de 2 de Crónicas 7, que en estos días tanto se está mencionando. Si mi pueblo que lleva mi nombre, que invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pero la condición es la misma que la del Salmo 147. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Que esta pandemia dure lo que tenga que durar. No le vamos a pedir al Señor que la acorte. Que dure lo que tenga que durar, por mucho daño que nos haga. Para que se den los resultados que glorifiquen al Señor y que nos ayuden a bendecir al mundo a través de la iglesia. Que cuando todo esto acabe no seamos los mismos. Que tengamos motivaciones y actitudes santificadas por el Espíritu Santo. Que tengamos una voluntad más fortalecida para el servicio sincero y abnegado, que tengamos una vida de oración más potente y una vida de temor y de dependencia del Señor más humilde. Queridos amigos y hermanos, terminamos. Empezábamos hablando del arco iris. Todo irá bien, dicen los carteles de los niños. Pero si nos remontamos a la historia verdadera del arco iris, sabemos que todo va a ir bien, porque el Dios Todopoderoso mantiene el universo unido, porque es sabio e inteligente de manera infinita, porque controla la creación y nos ayudará a salir de este túnel. Él ha prometido que no ocurrirá nada que no esté en sus planes y que no esté controlado por su majestuosa gracia y por su inconmensurable poder. Y si finalmente tenemos que pasar por graves consecuencias de esta epidemia, al nivel que sea, sabemos que después de ese túnel negro, el Señor nos estará esperando con los brazos abiertos. Así que el Señor nos ayude a reaccionar adorándolo, reconociendo su actuación y también respondiendo con humildad y con temor de Dios. Que el Señor nos bendiga.